El tema del vídeo de hoy es ¿por qué el ternero cabecera es más pesado que el ternero cola? La idea es analizar algunas investigaciones y ver el verdadero motivo de algunos animales, a pesar de nacer en el mismo periodo de nacimiento, algunos son más pesados que los otros, siendo que todos se destetan con la misma edad. Para eso vamos a analizar ese gráfico que correlaciona la fecha de nacimiento de los terneros y su peso al destete. Fue una investigación hecha en Brasil por la Asociación de Criadores de Cebu y en ese trabajo analizaron 730.578 animales y su posterior peso al destete, ¿no? Desde el nacimiento acompañaron a esos animales hasta su destete y generaron ese gráfico que estamos mirando, correlacionando su fecha de nacimiento con el peso al destete. Es una investigación bien amplia, ¿no? Con muchos animales. Vamos a adaptar esa investigación a nuestra realidad y buscar responder algunas preguntas. Vamos a correlacionar los datos científicos y aclarar por qué hay una diferencia de peso entre esos animales, dependiendo de la fecha que el ternero nace. En este gráfico lo hicimos a partir de la investigación. Podemos ver que los destetes más pesados son los que nacieron entre los meses de julio y octubre, y los más leves son los que nacieron entre enero y abril. Los más pesados tuvieron un promedio de 214 kilos y los más leves 190 kilos de promedio, una diferencia ahí que llega a los 24 kilos, ¿no? Una diferencia bien considerable. Aquí viene un cuestionamiento un poco obvio, ¿no? ¿Por qué los terneros, machos y hembras que nacen en principio del periodo de nacimiento son más pesados que los que nacen al final? Eso vamos a tratar de responder hoy en ese video. Empezaremos analizando el ternero y su fuente de alimentación. Miremos este gráfico de BR Corte de 2018. Aquí ellos analizaron la dependencia del ternero de la leche materna. Cuando nace el ternero, depende totalmente de la leche de la madre. Eso pasa en el primer mes de vida del ternero porque el ternero es chico y no tiene una demanda nutricional muy alta. Con el pasar del tiempo, segundo el tercer mes, él se desarrolla y su demanda por nutrientes aumenta y solo la leche de su madre no atiende su necesidad. Entonces, con el crecimiento, la dependencia disminuye hasta llegar al destete donde ya no va a tener la leche materna. Ya que el ternero es dependiente de la leche hasta los 2 y 3 meses de vida, vamos ahora a ver el gráfico que nos muestra la producción de leche de una vaca Nelore y la semana en que está en su lactación. Empieza con una producción bien baja y llega a un pico de lactación entre las semanas 9 hasta la semana 12, que son entre los 63 y 84 días después del parto o 2 o 3 meses postparto. Aquí ya tenemos algunas premisas, algunas conclusiones, ¿no? La primera es que el ternero es totalmente dependiente de la leche de la madre hasta los 3 meses de vida. La segunda es que el pico de lactación de la vaca, como vemos en el gráfico, ¿no? Ocurre de 2 a 3 meses después del parto. Entonces sabemos que hasta los 3 meses postparto, el ternero va a necesitar la mayor cantidad de leche para que se desarrolle todo su potencial productivo. Tercer punto, en el tercer mes de vida ese ternero va a empezar a comer para llegar a la cantidad de nutrientes que él demanda, ¿no? Va a empezar a comer pasto. Entonces ese ternero va a tener que alimentarse de pasto. Y un agravante es que los terneros son una categoría muy escogedora.
solo comen hojas de pasto que están tiernas y macías. De entre vacas, vaquillas, primerizas, los terneros, los más chicos, son los que buscan el mejor alimento, que esté tierno, que sea pura hoja. Para que las vacas aumenten la producción de leche, vamos a necesitar más cantidad de pasto de los 2 meses del parto adelante, porque ahí ella va a tener su pico de lactación y consecuentemente la mayor exigencia de nutrición. Entonces, a partir de los 2 meses es donde empieza realmente a necesitar una gran cantidad de pasto. Ahora vamos a analizar cómo se distribuye la producción de pasto durante el año. El crecimiento del pasto no depende de la fecha, mas sí de la cantidad de lluvia, de la duración del día y de la temperatura media del día. Pero sabemos que las lluvias, la temperatura alta y los días más largos se concentran en verano, entre octubre y marzo del año. En ese periodo tenemos la mayor oferta de forraje y la mayor cantidad de pasto, como podemos ver en este gráfico que nos muestra la producción de forraje en kilos de materia seca por hectárea durante todo el año. Vamos a ver qué pasa con los terneros que nacen los primeros días del periodo de nacimiento. Empezaremos por los que nacen en agosto, que es donde empiezan a tener el mayor peso al destete. Nació en agosto. Septiembre recién va a tener un mes. En octubre es donde la madre del ternero va a tener su pico de lactación. Ahora miren que la cantidad de forraje ya supera el promedio anual y es la mejor pastura porque está con hojas y son en las hojas que se concentran la mayor cantidad de nutrientes. Y el ternero ya con 3 meses en noviembre va a tener una dependencia nutricional de leche de solo el 63%, como vimos antes. Lo demás va a tener que buscar alimento en la pastura. Ahora, con el mismo gráfico, pero no vamos a atentar que el nacido en agosto va a tener su fase de cría en la mejor época del año, con todas las condiciones para expresar su potencial genético. Las pasturas en ese momento van a estar en la mejor calidad, con mucha hoja, donde se concentran los nutrientes. Van a estar tiernas para que los terneros empiecen a se alimentar. Justo cuando baja su demanda por la leche, van a tener oferta de pastura y pastura de buena calidad para que él pueda desarrollarse. Ya aquí está la respuesta para la pregunta que planteé al principio. Los terneros más pesados tienen su fase media y final de la cría en el mejor periodo de la lluvia. Miren, la producción de forraje está arriba del promedio y sabemos que la producción de forraje, el 80% ocurre en el periodo de lluvia, justamente donde esos terneros más pesados están en su fase de cría. Esa es el tipo de pastura que vamos a tener al principio de las lluvias. Mucha hoja, mucha calidad y mucha cantidad, como pueden fijarse. Los terneros, como en la foto, están ahí con agua en la boca por esa pastura tierna y con pura hoja. Y aquí vemos la distribución de nacimiento, los primeros terneros a nacer de julio a octubre. Vemos que ellos nacen, los que nacen en julio, y, todavía en el periodo seco, pero miren que en 2 o 3 meses que coincide con su mayor demanda de energía y la mayor demanda por la vaca igual, ya van a tener pastura de calidad. Y miren el cuadro en rojo, que todo su periodo de cría va a estar en el periodo de aguas, o sea, van a tener oferta de pastura, van a tener pastura de calidad y van a atender su exigencia. Vamos a tener un desempeño óptimo y vamos a tener un equilibrio entre la demanda y la oferta. Por ahí vamos a tener más oferta de lo que él demanda, ¿no? Muchas veces una estancia bien manejada que trabaja con una cierta margen de error va a tener más pasto de lo que necesita,
que es una buena estrategia para no tener ni una sorpresa, ¿no? Al decorrer del año. Ya sabemos por qué los terneros que nacen temprano tienen mayor peso al destete, porque tienen una mayor oferta de forraje tanto para los terneros que ya empiezan a alimentarse de pasto, cuanto para sus madres que necesitan producir más leche en los 2, 3 meses postparto. Entonces, analizaremos terneros que nacen entre enero y abril, los llamados terneros cola, que tienen un promedio de peso de 190 kilos. Vamos a analizar los terneros que nacieron en enero. Su primer mes de vida es febrero, ya tenemos una queda en la productividad de pasto, pero todavía tenemos harto pasto. Marzo es la hora más importante para este ternero porque es donde hay el pico de lactación de la vaca, entonces es donde ella va a aportar más nutrición para ese ternero. Y abril, como vimos, la dependencia por la leche cae para 63%. Y aquí, como vemos en el gráfico, ¿no? Ya tenemos una queda de la producción de materia seca abajo del promedio anual. Está bajando la calidad, ya algunas pasturas soltaron inflorescencia y concentrar sus nutrientes en la semilla y no en las hojas. Y vamos a tener más tallos do que hojas. Ternero que busca un pasto porque ya su dependencia de la leche bajó, no lo van a pillar o van a pillar de baja calidad. Este ternero que nació en enero, aquí representado en el gráfico, va a tener toda su cría, su fase de cría en el periodo seco del año, cuando va a tener su demanda por nutrientes provenientes del pasto, va a encontrar baja oferta de pasto y baja calidad en los peores meses del año, mayo, junio y julio. Ese ternero que nació en enero va a tener casi todo su periodo de cría en los meses secos del año. Cuando ocurre la desmama, la pastura está en su punto más crítico del año, donde no llueve ya 2 meses, no tenemos hoja, tenemos pasto seco y de baja calidad. Los terneros que nacieron de febrero, marzo y abril y sus madres no van a tener vida fácil, porque las vacas recién paridas van a tener que recuperarse en plena sequía y los terneros no van a tener la productividad alta de leche porque sus madres no están alimentándose bien y ellos cuando ya no están dependientes de la leche que van a tener que buscar su alimento, van a encontrar baja oferta de pasto y con baja calidad, porque las pasturas solo empeoran, pierden calidad y la oferta se reduce por falta de lluvias, días más cortos y temperatura más baja, que es nuestro invierno. Este es el escenario. Una vaca que parió, buena condición corporal, porque recién salió de una temporada de lluvias y sin cría muchas veces porque todavía estaba preña, pero para en la peor época del año, ¿no? Como pueden ver en la imagen, el pasto está seco, hay poca hoja, hay mucho tallo. Va a tener que recuperarse en esas condiciones y producir leche para ese ternero. En esas condiciones pierde condición corporal, entra en un anestro postparto que va a durar por meses y no va a tener una producción de leche en cantidad adecuada que el ternero necesita. En esas imágenes tenemos la respuesta de por qué estos terneros que nacen al final del periodo de nacimiento, por qué su fase de cría pasa casi que toda en la sequía, donde los pastos no tienen la cantidad adecuada para su desarrollo. Ahora tenemos la demanda alta por alimento, pero tenemos baja oferta. La demanda tanto de la vaca cuanto del ternero. Si ya sabemos del problema, hay que buscar la solución. ¿Qué hacer para tener terneros más pesados? Dejar ese ternero de 170 kilos y tenemos un promedio de destete arriba de los 210 kilos. La respuesta para nosotros es sencilla porque trabajamos eso en el día a día, que es la inseminación artificial en tiempo fijo. Nos dedicamos no solo a la inseminación, pero entendemos el sistema como un todo. Sabemos que necesitamos nutrición, sabemos que necesitamos sanidad, manejo
genética y por último la reproducción, que es el punto más alto en una estancia porque tiene que estar todo bien hecho para que la reproducción va bien, para que tengamos buenos índices de preñez. Y sabiendo de eso, ProFarm busca siempre equilibrar todos esos puntos para tener una buena reproducción y posteriormente tener más terneros con más peso. Nosotros no solo buscamos preñar vacas, nosotros buscamos destetar muchos terneros con más peso. Entonces hacemos un acompañamiento de los datos de la propiedad, de los números, de los índices, para saber cómo era la propiedad y la evolución año a año. Eso ya hacemos en Bolivia, ya tenemos varias estancias que tenemos buenos resultados, que evolúen año tras año y siempre buscando mejorar, teniendo lucratividad. No solo buscamos productividad, y sí buscamos rentabilidad, porque sabemos a través de datos de varias empresas de gestión que los que producen más no son los que más ganan. Hay que tener un equilibrio entre inversión y productividad, porque sabemos que para producir mucho, para tener productividad alta, basta tener dinero, gastar con alimentación, producir el mejor alimento o comprar el mejor alimento que vamos a tener producción, pero nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es un equilibrio entre gasto y productividad para tener la mayor lucratividad. ¿Qué hace la inseminación artificial en tiempo fijo? Que mejora el peso del ternero. Eso vamos a tratar de explicar ahora. Primera cosa, la inseminación organiza la propiedad. Hay que formar lotes de multíparas, de primíparas, de vaquillas. Cada categoría, cada grupo tiene un tipo de nutrición, un tipo de sanidad. Y dividido en lotes nos facilita. Y sin falar que vamos a tener los animales que están preñados divididos por grupo de parición para facilitar, eh, eh, para traer a esos animales para maternidad, para que paren ese lote que van a parir más o menos todas en el mismo mes y facilitar los manejos. Segundo lugar, la posibilidad de control de fertilidad. Como tenemos que palpar esos animales, a evaluar cómo están su sistema reproductivo y sacar los animales que no se preñan, vamos a tener mayor control y mayor eficiencia. Y tercer lugar, controlar la aparición. Como tenemos fecha para empezar el periodo de monta y terminar el periodo de monta, conseguimos concentrar los nacimientos en un determinado periodo del año y conseguimos con la inseminación traer la mayor cantidad de animales a parir al principio de la estación de monta y como vimos van a ser los primeros a parir, van a parir en mejor época y van a tener un peso mayor al destete. Así vamos a concentrar los nacimientos en el mejor momento donde tenemos los futuros destetes más pesados, que es el principio del periodo de nacimiento entre julio y octubre. Y vamos a tener más o menos 60% de los terneros naciendo de julio a septiembre, un 25% al medio del periodo de septiembre a octubre, solo 15% de cola. Esa es la idea de la inseminación artificial. Es lo que hace. Eso se consigue en propiedades que ya hacen algunos años que trabajan con la inseminación porque se va sacando los animales que no son fértiles, que paren más al final del periodo de monta o que no se preñan en la primera inseminación. Entonces, con el pasar de los años inseminando, vamos a tener la mayor cantidad de terneros naciendo en el principio del periodo de nacimiento y consecuentemente, la mayor cantidad de esos terneros son los más pesados porque están naciendo en el mejor periodo, como vimos. ¿Y por qué es posible eso con la inseminación artificial? Aquí en ese gráfico vamos a analizar. La IATF es una técnica que utiliza una serie de medicamentos para que la vaca entre en celo, el grupo de vaca entre en celo y el mismo día.
En ese mismo día hacemos la inseminación artificial en todos los animales que estaban aptos, que pasaron por el protocolo reproductivo. En los primeros días del periodo de monta o en el primer día tenemos el 50% de preñez. En la primera IATF el 50% de preñez de concepción de los animales que fueron inseminados. Y en la segunda inseminación, como podemos ver, a los 40 días después de la primera, podemos llegar a un 75% de vacas preñadas que pasaron por 2 inseminaciones. En comparación, podemos analizar cómo se comportaría las vacas que estuvieron con toro. A los mismos 40 días que la inseminación artificial, el toro hubiera impregnado el 33% de las vacas, porque las vacas, algunas en anestro postparto, el toro solo va a cubrir las vacas que presenten celo. A cambio, el toro tiene que esperar que las vacas recuperen condición, salgan de un anestro postparto para después poder preñarla. Como conclusión, tenemos que los terneros que nacen al principio del periodo de monta tienen 24 kilos a más, según la investigación que vimos. Esos terneros tienen un mayor peso porque la mayor parte de su fase de cría en el periodo de aguas, con buena oferta de pastura, con su madre produciendo más leche y su cría en el periodo de aguas. Para que tengamos esa mayor cantidad de terneros naciendo en la mejor época del año, hacemos uso de una herramienta reproductiva que es la inseminación artificial en tiempo fijo, que nos va a dar mayor peso de terneros al destete.